En la historia del pensamiento humano, existen figuras que, con su audacia y su intelecto, desafiaron las verdades establecidas de su tiempo, pagando a menudo el precio más alto por ello. Hoy vamos a hablar de uno de estos hombres, un genio olvidado por muchos, un mártir del libre pensamiento cuya trágica historia se entrelaza con la del poeta más famoso de Italia, Dante Alighieri. Su nombre era Cecco de Ascoli. Imaginen la Italia del siglo XIII, una época de fervor religioso, pero también de un despertar intelectual sin precedente. En este mundo nació Francesco Stabili, quien más tarde sería conocido como Cecco d'Ascoli. Desde joven demostró un talento extraordinario para las ciencias, la medicina y las matemáticas. Mientras otros se conformaban con las explicaciones teológicas, Cecco se sumergió en las obras recién redescubiertas de Aristóteles y en los comentarios del filósofo islámico Ebros. Su mente buscaba respuestas no en la fe, sino en la razón y la observación. Para la década de 1320, Cecco era una superestrella académica. Como profesor de astrología en la prestigiosa Universidad de Bolonia, sus clases eran un fenómeno. Estudiantes y ciudadanos por igual abarrotaban sus aulas, fascinados por su elocuencia y su conocimiento del cosmos. Pero sus enseñanzas eran dinamita pura para la época. Cecco promovía abiertamente una visión del mundo determinista, donde las estrellas y los planetas regían el destino de todo y de todos. Sin excepción, esta idea chocaba frontalmente con dos pilares del cristianismo, el libre albedrío y la providencia divina. Si todo está escrito en las estrellas, ¿qué espacio queda para la libertad humana de elegir entre el bien y el mal? ¿Y qué papel juega un Dios que interviene en la historia? La Inquisición no tardó en poner sus ojos sobre él. En 1324 fue acusado formalmente de herejía por una afirmación que heló la sangre de los teólogos que el propio Jesucristo, como cualquier otro ser humano, estuvo sujeto a la influencia de las estrellas desde su nacimiento. Fue declarado culpable. Le quitaron su cátedra, le impusieron una multa y sus libros fueron arrojados a las llamas. Humillado, pero no vencido, Cecco se vio forzado al exilio. Encontró refugio en Florencia bajo la protección de un poderoso mecenas, San Carlos de Calabria, el heredero al trono de Nápoles. Carlos, fascinado por su intelecto, lo nombró su médico y astrólogo personal. Por un breve y brillante momento, Cecco volvió a estar en la cima. Pero Florencia, la misma ciudad que había exiliado a Dante, era un nido de víboras políticas y religiosas. Sus viejos enemigos, los inquisidores, no lo habían olvidado. En 1327, la Inquisición reabrió su caso. Las viejas acusaciones resurgieron, pero esta vez venían acompañadas de nuevos cargos a practicar artes prohibidas, como la nigromancia, y seguir difundiendo sus ideas heréticas. El juicio fue una parodia de justicia. Sus argumentos, basados en la lógica y la observación del cosmos, no tenían ninguna oportunidad contra el dogma inflexible de sus acusadores. El 16 de septiembre de 1327, Cecco de Ascoli fue conducido a la plaza de Santa Croce. Allí, ante una multitud, lo ataron a una pira. La leyenda cuenta que enfrentó su destino con un coraje inquebrantable. Mientras las llamas comenzaban a devorarlo, se dice que pronunció una de sus propias máximas astrológicas: la causa está oculta, pero su fuerza es bien conocida. Tenía 58 años. Murió por atreverse a pensar de forma diferente. Pero, ¿cuáles eran exactamente esas ideas tan peligrosas? Para entender a Cecco, debemos mirar su obra maestra, un poema enciclopédico llamado La Yerba, que se traduce como lo ácido o lo amargo. El título en sí ya era una declaración de guerra. Era una respuesta directa a la Divina Comedia de Dante Alighieri, a quien Cecco consideraba su gran rival intelectual. Mientras Dante
ofrecía un viaje espiritual a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Lleno de alegorías teológicas, Secco proponía un viaje científico a través del universo físico. La Serva es una enciclopedia en verso que explora la cosmología, la geografía, la zoología y la ética, todo desde una perspectiva puramente racionalista. Secco se burlaba de la obra de Dante, llamándola una colección de fábulas de vieja. Para él, la poesía de Dante era una mentira hermosa diseñada para consolar a las masas, mientras que la verdadera tarea del filósofo era decir la verdad. Por muy dura o amarga que fuera, la raíz de su pensamiento y la causa de su muerte fue su creencia en un determinismo astrológico absoluto. Secco veía el universo como una máquina perfecta, un sistema cerrado gobernado por las leyes inmutables del movimiento de los astros. Para él, el libre albedrío era una simple ilusión, desde el nacimiento de un niño hasta la caída de un imperio. Todo, absolutamente todo, estaba predeterminado por la configuración celestial. Y aquí es donde cruzó la línea roja, al afirmar que la vida de Jesús, su nacimiento, sus acciones y su destino también estaban escritos en las estrellas. Secco no solo negaba el libre albedrío, sino que atacaba el corazón mismo de la divinidad de Cristo y la base de la fe cristiana. Para la Iglesia, esto era una blasfemia intolerable. Además, fue acusado de ser un hechicero, pero lo que sus enemigos llamaban nigromancia, Secco lo consideraba filosofía natural, una forma primitiva de ciencia. No creía en milagros que rompieran las leyes de la naturaleza. Los espíritus y demonios de los que hablaba en sus escritos no eran seres infernales, sino fuerzas naturales, energías ocultas del cosmos que un sabio podía llegar a comprender y manipular a través de las matemáticas y la astronomía. Era, en esencia, un protocientífico que intentaba desentrañar los secretos del universo. Para justificar su postura, Secco, como otros pensadores radicales de su tiempo, se apoyaba en la llamada doctrina de la doble verdad. Esta idea sostenía que una afirmación podía ser verdadera en el campo de la filosofía, porque se podía demostrar con la razón y al mismo tiempo ser falsa en el campo de la fe, porque contradecía la doctrina religiosa. Por ejemplo, la filosofía podía demostrar que el universo era eterno, mientras que la fe afirmaba que fue creado por Dios de la nada. Un intelectual podía sostener ambas ideas, aplicándolas en sus respectivas esferas. Para la Inquisición, esto era una hipocresía inaceptable. Para Secco, era la única manera de salvar la razón sin abandonar por completo la fe. El legado de Secco d'Oscoli es el de un hombre trágicamente adelantado a su tiempo. Se sitúa en la encrucijada entre el oscurantismo medieval y la luz del Renacimiento. Si Dante representa la culminación perfecta del pensamiento cristiano medieval, Secco representa la chispa de la rebelión, la fricción que finalmente daría lugar a la revolución científica. Fue un precursor de figuras como Giordano Bruno y Galileo Galilei, hombres que también se enfrentaron a la autoridad por defender una verdad basada en la observación y no en el dogma. La historia de Secco d'Oscoli es un recordatorio poderoso y eterno del valor que se necesita para desafiar el status quo, para hacer preguntas incómodas y para defender el derecho de la razón a explorar el universo libremente. Fue un mártir, no de una fe religiosa, sino de la fe en el intelecto humano. Su pira en la plaza de Santa Cruz no fue el final de sus ideas, sino una antorcha que, aunque de forma trágica, iluminó el camino para las generaciones futuras de pensadores científicos y soñadores que se atrevieron a mirar a las estrellas y buscar la verdad por sí mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el pensamiento de una de las mentes más valientes y controvertidas de la Edad Media,
Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!